¿qué tal? Buenas noches. Hoy, jueves 24 de junio, estamos iniciando la emisión 35 de Diálogos y Debates, un espacio concebido para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir con mirada crítica diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Marco Antonio Moreno recuerda el pensamiento de Simón Bolívar y San Martín, quienes el 26 de julio de 1822 deciden en Guayaquil que Bolívar asuma el mando único militar del Ejército Libertador. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa, considerando aquellas que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates abordamos el tema la clase media en México, y en nuestro segmento ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Víctor Hugo realiza una entrevista a Tatiana Bernaldez, quien presenta su libro Memoria de las manos nahuas. Cerramos nuestro programa con la sección de Arte y Cultura, en la que Adriana Pineda nos lleva a la obra pictórica del oaxaqueño Rufino Tamayo. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, recordemos con Marco Antonio el pensamiento de Bolívar y San Martín. Marco Antonio. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, dos grandes personajes, dos grandes guerreros se entrevistaron. San Martín y Bolívar, que tenían dos ideas distintas para América. Para poder entrar cuáles eran estas situaciones es necesario conocer qué tipo de personas eran. Por ejemplo, Bolívar era un criollo de antigua familia americana. Sus padres venezolanos y todos sus hermanos permanecieron también ahí. De clase aristocrática, pudiente, pero dejó todo por sus ideales de libertad. San Martín, en cambio, era hijo de españoles que habían pasado a América por compromisos laborales. El padre de San Martín era un oficial miembro empleado prácticamente del virreinato. Por tanto, pertenecía a una familia sin raíces vernáculas en América. Esta situación era dada que toda vez que Bolívar era un terrateniente criollo, sin sólida instrucción militar, por lo que toda su actuación bélica la tuvo que aprender sobre la marcha y en el momento mismo casi en el campo de cada batalla. San Martín era un militar de profesión que hizo su carrera en España al servicio de la monarquía española, por más de 20 años pasando de improviso a América para conspirar nuevamente él, obviamente, contra el régimen español. Bolívar se vio involucrado a lo largo de 15 años de lucha emancipadora contra el régimen español en más de 470 acciones de guerra. San Martín, en cambio, solo tuvo prácticamente 3 acciones bélicas. La de Argentina, que es en San Lorenzo, y 2 batallas en Chile, en Chabuco y Lugo. Se atribuye a San Martín haber liberado a Argentina por un solo combate, la de San Lorenzo. Participó con 150 soldados y aún así, aunque contra 500 soldados españoles. Sin embargo, fue una batalla triunfal. San Martín nunca tuvo que encontrarse, nunca tuvo encuentros bélicos con guerreros sanguinarios. Bolívar, en cambio, tuvo que vérselas con feroces y despiadados jefes realistas de toda la América. En fin, Bolívar se enfrentó a ejércitos completos compuestos por soldados trasladados desde España que habían participado contra los ejércitos napoleónicos, comandados básicamente por los principales mariscales de campo de aquel lugar.
San Martín solo enfrentó huestes realistas compuestas por soldados americanos, indígenas y criollos al servicio de Hegel. Pero aquí viene un detalle. Bolívar era republicano, y esto es lo importante de él. San Martín, por el contrario, era partidario de instaurar un régimen monárquico en América. Esto hace que, lógicamente, Bolívar llegó a desempeñarse como legislador, proponiendo constituciones y leyes para los distintos países que gobernó. San Martín no propuso ningún marco constitucional al respecto. Ahora bien, estos dos personajes se entrevistaron en Guayaquil. Diálogo que se reservaron los dos líderes el 26 de julio de 1822 y concluyó curiosamente al día siguiente. Ambos coincidían en la lucha anticolonialista, tenían algunas diferencias sobre cómo organizar el futuro independiente. Pero San Martín, por supuesto, delega toda la situación de la fuerza y la posibilidad de seguir adelante en esto. Al día siguiente, cuando terminaron esta entrevista, ¿sí?, San Martín dejó sus tropas al mando de Bolívar para embarcarse de regreso a Perú. Ahora bien, hay un detalle en todo esto. Hubo un discurso 2 años atrás, el discurso de la Angostura, que se dio en 1819. Es un discurso bellísimo. En este discurso Bolívar manifiesta su abierta renuncia al poder absoluto que le han dado las armas y la lucha militar y política por la independencia, lo que implica transferir ese poder al Estado, a los legisladores, al poder legislativo. Bolívar busca la legitimidad de la independencia no solo en las armas, sino en un proceso de formación jurídica de nuevas instituciones. En esto, este discurso, ¿sí?, que yo recomiendo leerlo sobre todo, porque es este discurso de la Angostura, donde críticamente Bolívar hace una situación en donde vive la revolución de independencia en las diferentes regiones de América. Y sus puntos fundamentales es en la creación política de ello con la constitución política de la Gran Colombia. Esto se puede decir que daba prácticamente inicio a la gran nación que es Latinoamérica. Esta es la memoria que tengo para esta vez, doctor, y bueno, pues hay muchas cosas que se pueden decir. El documento de la Angostura también es un documento que es necesario estudiarlo, verlo, investigarlo. Los historiadores nos han hecho la gracia, pues, de esto y nos han manifestado al respecto. Gracias. Gracias, Marco. Bien, vamos ahora a las noticias que trascienden la coyuntura. Iniciamos con Adriana Pineda. Adriana, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están todos? Gracias por escucharnos a través de la Jornada de Oriente, aquí en Diálogos y Debates. Yo quiero platicarles sobre Luis Ignacio Lula da Silva, que esta semana ha recuperado sus derechos políticos y se acerca a la posibilidad de volver a gobernar Brasil. Justamente sucede en medio de las protestas multitudinarias en contra, en las calles brasileñas, por la gestión que ha hecho de la pandemia Jair Bolsonaro. Pues Brasil se acerca casi al 500,000 de muertos por COVID. El lunes 21 de junio, el juez Federico Botello de Barros concluyó que la investigación no le permitió comprobar la participación de Lula en actos de corrupción, ¿no?, que implicaban transferencias de recursos, o sea, es decir, coimas que hubiera recibido Lula, quien también se le acusaba, hubo varias acusaciones. Una de ellas tenía que ver con que él habría impulsado la prórroga del pago de impuestos al sector automotriz.
por 5 años. Es decir, lo acusaban sobre todo de tráfico de influencias. Y es importante que Lula regrese a gobernar Brasil para recuperar el proyecto del país, ¿no? Que sacó a muchos brasileños de la pobreza y además que se convierta Lula en un articulador del diálogo entre los distintos sectores de la sociedad brasileña. Esperemos volverlo a ver ahí y que también pues se rearticule este bloque de izquierda gobernando América Latina. Gracias, doctor. Gracias, Adriana. Gracias. Esperemos que Brasil se recupere para la democracia. Bien, Víctor Hugo, ¿qué noticia nos tienes? Bueno, que hay buenas noticias en lo económico. Varias calificadoras han ajustado sus expectativas de crecimiento en la producción para México. Es decir, que calificadoras como Moody's, como Standard & Poor's, etcétera, están ajustando sus pronósticos de crecimiento al alza. Le dan en promedio un 5.8% de expectativa de crecimiento al PIB en México. Mantienen la inflación en tasa cercana, bueno, difieren, pero la más aceptada, el promedio es el 5,5%. Y bueno, eso nos indica que para el cierre del 2021 tendremos un panorama económico positivo. Los precios del petróleo también están creciendo junto con la actividad industrial, esperando que después de ya más de un año en medio de una cuarentena que se ha ido relajando, pero que, bueno, ya era necesario en términos económicos reactivarse para que los empleos y, bueno, todo esto que se había perdido en términos de capacidad productiva, pues se recupere. Y, bueno, es una satisfacción, la verdad, que en los peores momentos estemos en las mejores manos que se puede haber o en que podríamos estar en estas condiciones y en estos momentos. Creo que las expectativas son buenas. Gracias, Víctor Hugo. Creo que sí, creo que tenía razón Hacienda. Puede haber un crecimiento superior al 5% el próximo año. No hay una recuperación total, pero vamos en camino de la recuperación. Adriana Paola, tu noticia, por favor. Sí, Doc, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, el contradictorio nombre de Fort Bliss en El Paso, Texas, el fuerte de la felicidad, en donde se enfrentan más de 2,000 niños en condiciones altamente indígenas, insalubres, en este centro de detención fronterizo de Estados Unidos, en este desierto tejano, donde pues muchos niños de México y principalmente de Centroamérica que han llegado en este andar masivo de migrantes y solicitantes de refugio, de asilo, ante las condiciones de violencia, de desastres socioambientales y demás, que obliga a muchas familias a tomar estos riesgos. Y bueno, sabemos que este campamento está siendo muy cuestionado, no hay una respuesta, proliferan las infecciones, se enferman de COVID estos menores y una serie de riesgos a los que están siendo expuestos porque el gobierno estadounidense no ha tenido la capacidad de dar una respuesta que garantice la seguridad de estos menores de edad. Entonces, bueno, sigue siendo un estado de alerta, ¿verdad? Es un contexto sumamente complejo e indignante para estos menores. He sido testigo de situaciones cercanas donde los sobrinos de una persona que conozco fueron detenidos, están en uno de estos centros y han sido separados. Los padres no han tenido comunicación con estos menores y bueno, la angustia, el temor y la inseguridad a los que se están enfrentando. Ya hay reportes de violencia sexual, de casos de abuso sexual, así como de mala alimentación, falta de higiene y demás, que son condiciones infrahumanas en las que se encuentran estos pequeños en la ciudad estadounidense. Dramática situación de estos niños migrantes.
Y lo malo, el problema es que Joe Biden no ha salido sensiblemente mejor que Trump. Y se parecen mucho. Y sobre en esta política de migración. Marco Antonio Moreno, te escuchamos. Gracias. La noticia que traigo esta vez se refiere básicamente a que hace unos días, el 20 de junio, fue el Día Mundial del Refugiado. Y por ello develaron una placa en honor a Gilberto Bosque Saldívar en la Casa Citlaltépetl en la Ciudad de México. La nota tiene mucho que ver con la cuestión de la información que tiene la ONU, en el sentido de que existen cerca de 70 millones de personas en el mundo desplazadas de su país de origen. De esas, aproximadamente 25 millones se consideran refugiadas. Hoy nos obliga básicamente a reflexionar en torno a las situaciones que viven los refugiados durante su incierto peregrinar, sino que se debe pensar también en las causas y factores sociales y políticos que obligan a las personas a abandonar sus países, como la violencia, la intolerancia por cuestiones éticas, religiosas, bélicas, ideológicas y políticas. Para México es una situación muy importante porque México ha sido un país en donde ha acogido a los refugiados y esto le ha garantizado el ser uno de los más intensos países que emanan solidaridad. Como parte de esta efeméride, en la escultura del diplomático mexicano Gilberto Bosques, que se encuentra en la Casa Refugio Citlaltépetl, se develó una placa en la que deja testimonio de su compromiso y solidaridad con las personas, recordemos, perseguidas por el franquismo y el nazismo. Bosques fue cónsul de México en la Francia del régimen de Vichy. Él tramitó visas mexicanas para grupos de españoles republicanos que huían del franquismo y posteriormente para perseguidos políticos del nazismo. En sus momentos eran tantas las personas refugiadas que buscaban una visa mexicana que Bosques tuvo que alquilar 2 castillos en Francia, los cuales servían como centro de asilo para los perseguidos mientras se tramitaba su salida hacia México. Bosques es uno de los ejemplos más significativos para la solidaridad y el refugio de personas de otros países. Gracias, doctor. Esto es mi nota. Gracias, Marco. Sin duda, México ha sido importante lugar para refugiados, migrados. Y la migración española todavía quizá no se evalúa del todo la importancia que tuvo en el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de las artes en México, pero fue muy importante. Hay cosas que se han dicho y muy importantes. Bien, pues con esto concluimos esta sección de las noticias que trascienden la coyuntura, todas importantes, todas interesantes, y ahora pasemos a lo que hemos seleccionado como el debate del día de hoy, el diálogo, el debate del día de hoy, nuestros puntos de vista sobre esta clase media en México. Me permití hacer una breve introducción sobre esto. Recientemente, en una mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aludió a una parte de la clase media para explicar una de las distintas razones que hicieron que Morena perdiera las elecciones en algunas grandes ciudades del país. Desde entonces, la oposición al gobierno ha tratado de fortalecer su presencia en esta clase media. ¿Pero qué es la clase media? En realidad no existe o no conocemos una definición consensuada que oriente la investigación sobre esta parte de la sociedad. En el Manifiesto Comunista escribían Marx y Engels: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, hombres libres y esclavos,
patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentan siempre. Mantuvieron una lucha constante, velada, unas veces y otras franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Si bien en el manifiesto se expone la teoría crítica de la historia a partir de la lucha de clases, para Marx y Engels existían dos clases fundamentales alrededor de las cuales se agrupa el resto de las clases sociales: la burguesía y el proletariado. Estas dos clases son definidas, y eso es lo importante, por su posición ante los medios de producción, propietarios y desposeídos. Sin embargo, en el manifiesto no se desarrolla una teoría de las clases, y mucho menos de la clase media, cuyo análisis se dificulta por al menos dos razones. Porque no necesariamente la clase media comienza en donde termina la pobreza, pues no se puede permitir que la pobreza, solo porque se puede medir, determine una clase social. No hay clase pobre o clase rica. Hay clase poseedora de medios de producción y hay clase desposeída de los medios de producción. En segundo lugar, la fuente de los ingresos de la llamada clase media es heterogénea, muy heterogénea. La herencia, la actividad profesional, el comercio y la pequeña y mediana industria, incluso la académica, por mencionar solo algunas que dan por supuesto una percepción diversa de la sociedad. Cada uno de estos sectores que obtienen ingresos no vendiendo la fuerza de trabajo en el proceso de producción, ni poseedora de medios de producción, tiene una visión distinta de la sociedad y de su posición frente a ella. Eso hace difícil definir una clase social, sobre todo, y menos cuando se pretende, mediante el positivismo, decir que la única posibilidad de definir una clase social es por algo que se pueda medir. Y no. La sociología crítica señala que la posesión de los medios de producción y el despojo de esos medios de producción hacen una relación entre poseídos y desposeídos, una relación de explotación y hegemonía. Pero también hay sectores de esas clases, de estas clase media, que pueden ser atentos, están atentos al discurso conservador, pero también hay sectores que pueden creer en la construcción de una sociedad progresista en la que participen. El movimiento del 68 me parece que es la mejor muestra de que no el proletariado, no la burguesía encabezaron un movimiento importante, trascendente en la historia del país. Pero veamos qué opinan nuestros panelistas, y le doy la palabra para iniciar esta reflexión sobre la clase media a Adriana Paola. Gracias, Doc. Pues creo que, bueno, ya usted describe, ¿no? Es como esta ficción de la clase media, que no puede medirse en cuestión de ingresos. Y al ser una ficción, esta ficción colectiva donde más del 60% de la población en México se asume como clase media, aunque efectivamente no el 60% de la población en México posee los medios de producción y demás, y ni siquiera posee los ingresos que algunos definirían para ubicarse en esa determinada posición, ¿verdad? Entonces, esta construcción simbólica en torno a lo que implica ser la clase media, me parece como muy interesante traer a colación no solo el poema de Mario Benedetti sobre la clase media, sino el libro de Las Niñas Bien de Guadalupe Loaesa, que era también denominada clase mediera, y cómo se construye esta
carga simbólica de ser clase media, ¿verdad? Mientras que el Coneval dice que con 3,200 pesos puede una familia solventar sus gastos de manutención al mes, a partir de eso ya sería clase media, pues en esa falacia, en esa ficción, pues efectivamente se enarbolan banderas y aspiracionismos que son el constructo precisamente de esa ficción simbólica. Entonces, me parece que la denominada clase media, para el caso de México, pues es doblemente una ficción, no solo por esta demarcación que usted señalaba entre quien detenta o no detenta los medios de producción, como estas dos clases, o estas dos únicas clases, sino porque realmente no hay ingresos que sustenten ese enarbolar la clase media mexicana, ¿verdad? Leía recientemente unas cuestiones de los parámetros para considerarse clase media en algunos países y los ingresos eran de $65,000 al año a 200,000 y era lo que ubicaba la clase media. Y la otra ficción es que también quienes detentan todo el capital en México también se autodenominan clase media y dicen que tienen salarios promedios. Entonces, ¿cómo juega esto de la clase media en el poder también, ¿no? Es una forma de decir, no soy el más explotador, sino que yo soy clase mediero. Entonces, personas que ganan más de 200,000 pesos al mes dicen que tienen un sueldo promedio cuando sabemos que no hay un promedio en esas condiciones económicas en nuestro país. Entonces me parece que esta ficción juega políticamente en formas muy complejas, y bueno, también como usted señalaba ahorita, ¿no? El movimiento del 68, podría decir que es un movimiento considerado de la clase media, y esa posibilidad revolucionaria, pero bueno, creo que es eso, de repente, pues como cito nuevamente Benedetti, esto de estar un poco a medias, ¿no? Medio rico, medio culto, si oyen un Hitler medio les gusta, si oyen un Che medio también y ese tipo de cosas, entonces ¿para qué lado se construye simbólicamente la pertenencia a la clase media? Pero bueno, por ahí va la cosa. Gracias, Paola. Efectivamente hay un mito ahí de la burguesía para mostrar una idea de sociedad que no existe, en donde la clase media es así como algo fundamental. Víctor Hugo, ¿qué nos dices sobre la clase media? No, últimamente ha aparecido mucho en los diarios se ha vuelto evidente una pelea por apropiarse de la clase media. Desde una parte del relato hay quienes dicen que es una clase media que se tiene que construir con base en la generación de acceso al bienestar. La contraparte dice, no, es el acceso al mercado, es el acceso al mercado laboral, es el acceso al consumo, lo que va al consumo, pero además a partir de un origen completamente privado donde el Estado no interviene, lo que genera la clase media. Y la otra posición es generar una clase media con base en un Estado fuerte que sea capaz de dotar de bienestar a la población. Hay una pelea por la clase media. En algunos diarios han recurrido al INEGI, que hizo una publicación, me parece que en 2014, 2015, donde trata de definir la clase media, pero si uno consulta la página del INEGI y ve la definición de clase media, ellos mismos aceptan que no existe una definición que sea un consenso para todos. No hay una aceptación universal o por lo menos unánime de la clase media, o sea, de que lo defina. Ellos avientan un documento en el que llegan a la conclusión de que de forma cuantitativa no se puede llegar a definir de acá para acá es clase media y de acá para allá no, porque bueno, los ingresos, además de ser muy heterogéneos, pues si se hace respecto únicamente al ingreso, pues en México la clase media es prácticamente nula porque el ingreso es bajo para el grueso de la población.
Entonces lo que hacen es ahí un combo de variables que le dan acceso a los sujetos para clasificarlos como clase media con modelos de conglomerados. Entre las variables que ellos rescatan es el ingreso per cápita, el nivel de instrucción del jefe o de la cabeza del hogar, su jerarquía en la relación de trabajo, qué tipo de trabajo desempeña, si es intelectual, es manual calificado o manual no calificado, y el acceso formal a la propiedad, un acceso formalizado a la propiedad. Entonces aquí pues son variables que pues, no son aceptadas de manera unánime, sobre todo si nos vamos a las definiciones clásicas de clases donde no existe la clase media en términos estrictos. Se habla en economía, por ejemplo, de un segmento de ingreso medio, pero no una clase media porque la clase social está definida por otros aspectos materiales que determinan o delimitan el rol de los sujetos dentro de la sociedad. Entonces, esta pelea por la clase media es ideológica porque todos en ese nivel aspiracionista están tratando de convencer a los pobres de que no son ricos, pero que por lo menos son clase media, y tratar de jalar de agua para su molino cada quien. Y en este sentido, pues hay una ventaja de parte de ese discurso neoliberal que ha permeado con el changarrismo que le llaman emprendimiento, una ideología que difícilmente resiste a la prueba empírica de mejoras en los ingresos. Entonces, esto ha permeado desde que el nivel de empleo en México empezó a bajar y trataron de convencer a las personas, sobre todo en las universidades, de que lo mejor era hacerse su propio negocio y rascarse con sus propias uñas. Entonces, ahí la idea de la clase media que tiene un acceso al mercado para poder salir adelante por su propio esfuerzo, se convierte en un mito, mientras los que han explotado desde siempre se siguen beneficiando de esas barreras que existen al acceso al bienestar. Y bueno, la otra visión que apenas va cobrando fuerza de un bienestar a partir de la actividad y del papel central del gobierno o del Estado en la economía. Y pues eso, nada más aquí una cosa que quería comentar con Adriana, Paola, que es lo que yo también he buscado sobre el poema a la clase media, es que se lo atribuye, a sí mismo lo ha reclamado después de que se lo atribuyen a Benedetti, lo reclama Daniel Césare como autoría propia y ha enviado cartas a los lugares donde publican diciendo que es de Benedetti, e incluso gente que es especialista en Benedetti dice, no, pues es que en las obras de Benedetti, ni siquiera en los inéditos he encontrado algo que se llame así. Entonces, nada más para dejarlo ahí sobre la mesa. Ese me parece, dicen que él se autonombra autor del poema, pero ya se quedó, es de Benedetti. Lo mismo pasó con el verso que le atribuyen a Bertolt Brecht, ¿no? El de los indispensables parece que tampoco era de él. En fin. Digo, hasta la Biblia se le atribuyen por ahí a alguien que probablemente no le escribió. Pues sí. Adriana Pineda, ¿tú qué dices de la clase media? Pues últimamente sí coincido con Víctor en el sentido de que se ha vuelto la clase media se ha puesto en disputa, ha sido puesta en disputa por cuestiones electorales, ¿no? Se le atribuye a la clase media identificarse con los que poseen los medios de producción, ¿no? Y, por ejemplo, esos son los que le han dado, según nuestro presidente López Obrador, el triunfo a Gabriel. Es increíble porque tiene posiciones absolutamente racistas, ofensivas, ¿no? Para buena parte de la sociedad mexicana, me incluyo porque ha dicho que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son un lastre para este país y que deberían soltar esas anclas, esos lastres,
me parece, no sé, en fin, absolutamente denigrante e increíble que un personaje así pueda ser electo un representante, pero bueno, eso es, ¿no? El representante de la gente que piensa como él, y por eso digo que se ha puesto en la palestra el tema de la clase media a raíz de cuestiones electorales, y que sin duda, bueno, ahora no sé, yo pienso en lo básico, ¿no? Una clase media debe de poder pagar o tener acceso a cuestiones como la educación, la salud, por supuesto, a poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación. También debe tener acceso, pues, a la seguridad social. Y bueno, por ahí hay planteamientos de economistas que dicen que una familia de 4 miembros, para ser clase media, debe ganar arriba de 60,000 pesos. Y que eso solo lo consiguen y tener, por supuesto, acceso a todas estas cosas, hasta cuestiones de ocio como vacaciones, etcétera. Y pues que solo un poco más arriba del 10% de los mexicanos viven en esas condiciones, pero que la enorme mayoría, arriba del 80% de nuestra sociedad, piensa que pues tiene acceso a todo ello y que se instala pues en ese nivel socioeconómico que puede tener o que tiene acceso, que tiene esa idea, ¿no? La idea, esta aspiración a ser quizá dueño de los medios de producción. Todos de pronto queremos ser Carlos Slim, ¿no? Como decía Víctor hace rato, nos empezaron a sembrar el tema del emprendedurismo y de que si tú luchas, si uno lucha, pues seguro que va a salir adelante. Y sin duda, pues nos pinta de cuerpo entero como sociedad. Nos pinta de cuerpo entero en el sentido de que definitivamente son pocos los que tienen esta posibilidad de vivir en estas condiciones, pero muchos pensamos o se piensa en términos de ser grandes empresarios o de ser emprendedores, ¿no? Estamos metidos en este tema. Y pues sin duda creo que nadie quiere identificarse con ser pobre. Nadie quiere pues, asumir que a lo mejor no te alcanza para pagar la renta, que la debes, que no tienes suficiente dinero para comer adecuadamente o llevar a los niños a clases extra, no sé. Y pienso en sociedades en las que se pagan grandes impuestos, y entonces ahí sí hay una mayor estabilidad. Por ejemplo, en las sociedades europeas, en la que la mayoría, el grueso de la población, pues paga impuestos. Creo que no les gusta mucho porque algunos se acercan al 50% de sus salarios, pero tienen acceso a la salud, tienen no sé, servicios básicos de agua, de luz, etcétera, que les permite vivir justo en esta medianía que los acerca a una vida, a un estado de bienestar. Sin duda, también en el mundo hay unas desigualdades fuertes. Creo que los pensionistas o los pensionados de Alemania también pueden vivir muy ajustados. Pero si nos comparamos con estas sociedades que tienen un mayor equilibrio de los beneficios que les dan sin costo alguno, pues definitivamente nuestra sociedad sobrevive de milagro. Entonces, bueno, no sé, le digo, pues las cuestiones electorales nos hacen confrontarnos con nuestra realidad. Gracias, Adriana. Hay una cosa que les hago notar.
todos hablaron de la clase media, y creo que eso es lo que tiene en común, como un fenómeno urbano. ¿Qué pasa también en el sector rural, donde habitan todavía varios millones de mexicanos? ¿Qué pasa con esa clase media? Marco Antonio, te escuchamos. Yo me acuerdo que alguien decía, ni proletario ni burgués, sino todo lo contrario. Y entonces quedamos nuevamente en esta misma situación. Un presidente por ahí le decía, ¿y ustedes qué son, de izquierda o de derecha? No, no somos ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Algo pudiera ser en este sentido como una supuesta definición en un par de frases, ¿sí?, para precisamente llegar a una situación de confusión. Bueno, pero las clases, efectivamente, tomando uno de los argumentos que planteaba, doctora, al principio, efectivamente no se definen por sus posiciones en las escalas lineales del poder, ¿no?, o de prestigio o de riqueza, sino, centrémonos en esto, sino por su función estructural en las relaciones de producción, es decir, en la situación de la explotación. La clase media, en el sentido marxista, sí, efectivamente, Marx, cuando antes de morir estaba trabajando sobre esta cuestión, pero le ganó la muerte, pues es considerada y formada por aquellos que tienen algo de propiedad, algo, pero no la suficiente como para poder dedicarse completamente a la explotación de la clase obrera. Hay una relación en este sentido, que se habla y se dice concretamente con respecto a la clase media, que son pequeños burgueses, con el trabajo, ¿sí?, que es de alguna manera que ellos realizan, es un poco ambivalente. Por un lado, defienden la propiedad privada de los medios de producción, pero se oponen a los principios políticos de la gran burguesía. Por supuesto que esta ambigüedad que refleja estos conflictos internos nos meten en una situación de concebir a la clase media como una pequeña burguesía que además pudiera ser reaccionaria. Ni allá ni acá. Pero en medio no tienen la suficiente posibilidad de tener de poder generar explotación. Y eso es el proceso de la changarrización, etcétera, etcétera. Hace unos días, hace una semana, Víctor César escribía en el periódico: ¿cómo vamos a poder politizar a una persona que siempre anda por querer tener el mejor teléfono, por querer tener el carro último modelo, etcétera, etcétera? ¿Cómo politizarlo si está metido justamente en este ambiente? Y podríamos nosotros llegar a una situación de conclusión para definir la clase media. Es un sector de trabajadores que son dueños de sus propios medios de producción, o al revés, aquel sector social de los dueños de los medios de producción que tienen una fortuna pero no da para contratar obreros. Por lo que es lo mismo que quien trabaja los medios y se dedica a la producción de mercancías. Lo importante de este sector es la producción de su trabajo y que no es alienado. Es decir, disfrutan del producto de su trabajo, como que es este proceso de changarrización. Hazte dueño de tu propio negocio y verás que tú no vas a ser explotado, pero de alguna manera también esta situación nos pone en entredicho. Y de la clase media yo creo que podemos seguir hablando mucho más en la medida en que la concentración del capital se da en unas cuantas manos y existe un deslizamiento por parte de esta clase media hacia un sector que tienen temor de llegar a ser un problema. Gracias, Marco. Bien, yo finalmente llego a una conclusión. La clase media no es ni proletaria, es decir, no está en el proceso de producción, distribución y circulación, pero tampoco es burguesa, no posee medios de producción. Y ahí ubico a la tecnocracia.
Esa tecnocracia, la que tiene el saber pero no tiene el poder, que solo sobrevive trabajando para el poder. Esa tecnocracia, pues, sirve al poder. Pero además también todos aquellos que no son proletarios y no son burgueses, sin importar los recursos que tenga, forman parte de la clase media, no es que sean más ricos o menos ricos. Y termino diciendo, López Obrador dijo, a ese se refería a un sector de la clase media, dice, a esa alta clase media y media clase media, con esos no vamos a poder convencerlos de que están equivocados. Incluso aunque tengan licenciatura, maestría, doctorado, dijo, esos no los vamos a convencer, pero sí habló de la necesidad de conquistar a la clase media. Y yo insistiría, la clase media ha dado muestras en muchas ocasiones de que no siempre es reaccionaria. Y esa es la gran virtud que puede tener la clase media, que puede elegir a qué clase de las fundamentales servir, al proletariado o a la burguesía. Bien, si alguien tiene algo que decir, que lo diga hoy, porque ya estamos a un minuto de irnos al corte. Víctor, ¿tú querías hablar? Bueno, pues sí, sí, eso, la historia nos ha dicho que muchas veces son miembros de, podríamos decir esto, de la clase media, quienes encabezan movimientos, el caso, por ejemplo, de Fidel Castro, el propio Zapata, que no era precisamente un campesino de los más pobres, y en general, ¿no? Así ha pasado, pero aquí está el asunto de la sensibilidad y la politización de las personas que están o que ya sea que se asumen o que materialmente podrían clasificarse dentro de la clase media. Y creo que una politización a partir de no solo de argumentos racionales, sino también de argumentos de sensibilización en lo humano hacia este sector podría ser una herramienta bastante útil y necesaria también para avanzar. La racionalidad no puede vencer a la irracional. Bueno, bien, si no hay nada que decir, vamos al corte de la... Perdón, sí. No, igual me sumo a esta posibilidad de que finalmente el no vivir en condiciones de extrema pobreza sí permite esa cuestión de acceder a información, de acceder a procesos formativos, a procesos organizativos que eventualmente pueden llevar a una conciencia social revolucionaria. Y bueno, me adhiero a este enfoque jesuita de ser para y por los demás, ¿no? Entonces creo que sí, desde la denominada clase media, hay esa posibilidad revolucionaria de incidir en los espacios de toma de decisiones, de poner en jaque, porque se tienen ciertos medios, ¿verdad? Y entonces, pues esa otra parte que tal vez estaba afuera. Y bueno, considerar, entiendo el enfoque del changarro, los changarros, se me fue la palabra de Fox, pero lo cierto es que en economías como las europeas son modelos que funcionan eventualmente, donde las personas pueden efectivamente tener un negocio y porque se quita este esquema de corrupción. Entonces, quien va a hacer una licitación no tiene que ser el compadre para poder ser, que se le otorgue la licitación y pueda ser una microempresa, una empresa familiar o una que pueda tener este tipo de ventajas en los procesos productivos. Entonces creo que también hay que desmantelar esta mirada, no necesariamente no me adhiero al emprendedurismo como la opción única, pero creo que si no hubieran esos parámetros de corrupción que existen en países como México y Latinoamérica y muchos otros, los pequeños negocios tendrían eventualmente una posibilidad en esta lógica de generar ingresos para las familias, porque pues es algo que efectivamente es visible en otras economías y que no tienen estas, sí, la corrupción que limita realmente el acceso de
no sé, de las condiciones de competencia más equitativas en un mercado laboral también. Pero por más changarro que sea, si es una empresa productiva, es decir, que produce mercancías y que para producirlas compra fuerza de trabajo, ya no pertenece a la clase media, ya pertenece a la burguesía, porque es poseedora de medios de producción. Y además, esto de la clase media que elige a qué clase servirnos es cómodo, ¿no? Porque nosotros hemos elegido a la clase que seguramente en algún momento hará la transformación del capitalismo. Muy bien, pues ahora sí, con esto nos vamos al corte de la media y regresamos en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Como siempre, saludándoles cada semana para adelantar mi colaboración que aparece todos los martes en la versión online de la Jornada de Oriente. En esta ocasión se denomina Vientos de golpismo en Perú. Las noticias indican que verdaderamente los peruanos están divididos políticamente. Ahí sí hay una división, hay barruntos de encono social, porque la diferencia de votos no llega a 50,000. En esas circunstancias, bueno, habría que analizar por qué una sociedad como la peruana tiene tanto trabajo para elegir entre un candidato que es un profesor rural y una candidata, la de la derecha, que es hija de un expresidente y que además tiene cuentas pendientes con la justicia por la comisión de presuntos actos delictivos. Ese es el punto de referencia del artículo, al que, como siempre, los invito a que lo busquen en la versión online de la Jornada de Oriente, lo lean y si llevan gusto en hacerme comentarios, yo se los agradeceré muchísimo. Hasta luego. Bien, ya estamos de regreso. Y en nuestro segmento "Qué ver, qué escuchar, qué leer", tenemos una presentación de lujo. Víctor Hugo realiza una entrevista a Tatiana Bernaldez, quien presenta su libro Memoria de las manos nahuas. Víctor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy les recomiendo un libro que a mí me pareció bastante interesante cuando llegó a mis manos. Se llama Memorias de las manos nahuas. Es este libro que está aquí, que fue escrito por Tatiana Méndez Bernaldez Mejía, que bueno, es la invitada que tenemos el día de hoy con nosotros, a quien me gustaría presentar porque vale la pena que nos amplíe el panorama sobre el libro que escribió, sobre su obra. Y bueno, pues me gustaría primero que de forma muy general, la persona que más sabe sobre este libro nos comente de qué va Memorias de las manos nahuas. Hola, Tatiana. Piali Piali, Mahcuali Yowali, Mahcuali Xihualacan. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Yo soy Tatiana Bernaldez. Y bueno, el libro Memorias de las manos nahuas lo escribí en el año 2013 aproximadamente. Y bueno, fue publicado en el 2017. Y es un análisis semiótico de la simbología cosmogónica, así lo atribuyo, del municipio de Naupan, Puebla. Pero con este trabajo, bueno, lo que realizo es una metodología para analizar textiles, en este caso textiles nahuas, basado en un híbrido de grandes semiotistas como Peirce y Morris, y bueno, obviamente con el trabajo etnográfico que realicé durante más de 10 años,
en diferentes viajes por comunidades de América Latina sobre todo. Y bueno, ¿por qué sentarte en ese lugar específico y por qué los nahuas, por qué no mayas, otomís, etcétera? ¿Por qué no en otro lugar? ¿Por qué ahí y por qué en esa cultura? Bueno, en realidad yo pertenezco a un municipio con mucha presencia de pueblos indígenas. Hay 4 grupos culturales en esa zona, que es la Sierra Norte de Puebla. Soy del municipio de Huauchinango. Y bueno, ahí confluyen culturas como la ñañú, totonaca, nahua, también pues tepehua. Y bueno, esta es la región huasteca, entonces bueno, también la cultura mestiza está muy presente. Y bueno, acostumbrada también a ver, a convivir con estas culturas y sobre todo porque en mi familia pues hablaba la lengua náhuatl, mis bisabuelos y abuelos. Bueno, tengo la herencia también, esta herencia cultural y bueno, es una forma de reidentificarme y sobre todo pues llevar mi proceso académico de investigación pues también a los orígenes. Entonces, pues de hecho algunos trabajos de otros textiles de diferentes culturas y de pueblos indígenas donde he vivido, también tengo análisis del pueblo maya y también de emberas, por ejemplo en Colombia, también de quichuas. Y bueno, el que se ha podido publicar es este libro que lo publicamos de manera completamente independiente. Y bueno, sí costó trabajo la publicación, pero bueno, por fin se dio hace unos años y ahorita nos estamos dedicando también a la difusión. Sí, dinos. Bueno, otra cosa también podría ser que, bueno, la lengua bueno, yo relaciono mucho estas cuestiones estructurales ya teniendo en cuenta que un análisis semiótico que pues trata de profundización en los símbolos o investigación en los símbolos, yo lo que hago mucho es relacionar pues el textil con pues nociones de la lengua y como es la lengua que es heredada en mi familia y bueno, es la que comencé un trabajo de revitalización personalmente, pues por eso también específico de esta cultura. Uh-huh. Bien, ¿y por qué enfocarte en el textil? ¿Por qué no irte, por ejemplo, a la lengua, a las costumbres o a alguna otra manifestación cultural? ¿Por qué elegir el textil? Bueno, el textil en general lo considero una problemática compleja, de hecho, el análisis textil. Y bueno, sí, lo manejo de manera multidisciplinaria y pues desde las ciencias de la complejidad, de hecho. También me dedico a estudios gramaticales de la lengua náhuatl. De hecho, yo soy lingüista y soy diseñadora gráfica y estudié una carrera técnica de artes plásticas. Entonces, todas estas carreras que estudié, pues son 3 licenciaturas. Con esto, en el área lingüística, lo que yo hago es especializarme en la gramática de la lengua náhuatl y de la lengua chol, que bueno, es una lengua que pertenece al grupo de las lenguas mayenses. Entonces, sí, ahorita este primer trabajo tiene que ver meramente con el textil, con el análisis de los símbolos desde la forma hasta el contenido y bueno, tiene que ver también con pues nociones lingüísticas que vienen a partir de la cultura y pues obviamente la transmisión del pensamiento reflejado en una obra artística, que en este caso sería el textil. Entonces nos da para hablar de muchos temas, incluso también toco un poco los temas de cuestiones de agricultura, que está mucho reflejado ya que se descodifican los símbolos. Y bueno, también podemos meter en temas de narratología, porque también se descifran leyendas en estas configuraciones abstractas que están en los textiles. Y bueno, yo debato mucho las cuestiones, bueno, las publicaciones que son nada más como catálogos, en donde se extrae el símbolo, un solo símbolo de la blusa es extraído y se nombra. Entonces, a lo más que podemos llegar es que se nombre en español o en la lengua.
pero a mí este tipo de trabajos y de catálogos yo los confronto mucho. De hecho, tuve la inquietud de hacer un trabajo más profundo acerca de simbología porque participé en uno de los catálogos de Conaculta que se llaman Geometrías de la Imaginación. Estos libros, hay uno por cada estado, entonces yo participé como diseñadora gráfica digitalizando los símbolos del que corresponde al estado de Puebla. Entonces ahí pues me pareció como muy sesgado, pues poco nivel de análisis, y entonces además de eso, como se extraen los símbolos, se pierde pues digamos que la sintaxis de estas configuraciones. Entonces el mensaje concreto y el mensaje pues ya argumentado se pierde. Entonces esto es por lo que yo decidí hacer un análisis semiótico. De hecho, este libro pues representa uno de los primeros análisis semióticos hacia profundidad que existe sobre textiles indígenas. Y porque, bueno, si nos ponemos a buscar, ahorita ya hay varios, pero en el 2013 no se hablaba para nada de este tema. Entonces, bueno, esto es como, es una visión diferente de algo que estamos muy acostumbrados a ver, pero de una manera muy superficial. Exacto, existe una tendencia a folclorizar el textil, pero también por otra parte, además de lo académico que nos acabas de decir que tiendes a confrontar, existe una forma de intervención a las comunidades que se relaciona con el aprovechamiento económico de los textiles. Ha habido algunos juicios, ha habido casos, ¿no?, concretos de marcas de ropa famosa, de diseñadores también, que llegan y se inmiscuyen en las comunidades. Entonces me gustaría preguntarte de qué manera tú trabajas dentro de las comunidades, qué aportas a la comunidad, porque no todo es solamente llegar y enriquecer tu conocimiento, sino también aportar. ¿Tú qué aportas a la comunidad? ¿Y qué piensas y qué piensas de estas dinámicas pues sí, de inmersión que tienen marcas y diseñadores específicos respecto al textil? Sí, bueno, creo que en esta pregunta es importante mencionar que, bueno, una persona que va, ya sea un antropólogo, un sociólogo, un diseñador o un investigador que va a tratar este tipo de temas, pues yo creo que debería de meterse de lleno a comprender y a vivir la comunidad para saber bueno, si puede haber un resultado como más congruente con sus investigaciones, y también una correspondencia importante, porque, bueno, estamos muy acostumbrados a que en la antropología pues nada más el antropólogo va a la comunidad, extrae información, pues también pues sacan publicaciones que solamente entre antropólogos se entienden, no entre investigadores. Y bueno, este tipo de trabajo yo creo que tiene que ver mucho con qué tanto estamos relacionándonos con la comunidad y sabiendo cuáles son como las verdaderas necesidades muy particulares de la cultura. Y no es como llegar y sentir que vamos a salvar una cultura o salvar una lengua o hacer enseñar a la comunidad, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, bueno, desde el primer momento cabe señalar que este trabajo yo lo inicié como mi proyecto de grado de la primera licenciatura, que fue diseño gráfico. Y bueno, a mí se me decía, mis asesores me comentaban que pues hiciera una marca de ropa, y pues yo desde el primer momento sabía que no iba a ser una marca de ropa, porque no iba a recortar los textiles y pegarlos en una tela ya industrializada y después ir a patentarlo, a registrarlo con un nombre que yo haya inventado. Y bueno, pues estamos como perjudicando cuestiones de pues propiedad colectiva, si así le queremos llamar, propiedad industrial o propiedad o patrimonio cultural, que después ya se desprenden todos estos conceptos. Y bueno, mi primer objetivo era reivindicar pues la estructuración de las simbolizaciones que están plasmadas en los textiles. Y bueno, lo que hago ahora, después de las investigaciones y después de haber vivido en comunidades y después de haber estudiado pues la lengua que se hablaba en mi familia y se perdió,
pues es, digamos que lo que yo hago es tratar de dar una difusión digna de la simbología textil, de los textiles, y también generamos, bueno, pues dinámicas de intercambio como más directo con las bordadoras, por ejemplo, de Naupan en este caso. Yo lo que hago es que cada que le compran una blusa a una mujer de Naupan, pues yo regalo mi libro, y también pues se hacen diferentes como iniciativas, como fomentar, por ejemplo, que se den clases de náhuatl desde la comunidad ahorita con estas cuestiones que son más virtuales. Y bueno, obviamente este aspecto de reivindicar tiene que ver mucho con justificar la complejidad estética de los símbolos, hacer una difusión digna y fomentar pues el respeto hacia estas configuraciones abstractas, hacia esta simbología y esta herencia artística que viene desde épocas prehispánicas. De hecho, comparten rasgos, en estos análisis sale que comparten rasgos desde el preclásico, también cuestiones, por ejemplo, del clásico, si hablamos de herencia mexica. Y bueno, esto es importante porque es como revivir la significación de estos símbolos que no sabemos descodificar. Y bueno, con esto lo que se pretende, el aporte que yo he podido dar con las investigaciones es, por ejemplo, que pues ya nos han llamado para asesorar iniciativas de ley que sacan ahorita actualmente, estos últimos 2 años, para la protección de los textiles o de las artesanías, que así le llaman, que yo no le llamo artesanía, y bueno, para saber diferenciar sobre todo cuándo es artesanía y cuándo corresponde más a nociones artísticas. Entonces, este trabajo de digna difusión tiene que ver con que se valore la complejidad estética de los símbolos y que se entienda que no se puede ver un textil como algo o mercantilizar, comercializar de la manera que se está haciendo. Porque bueno, esto acelera los procesos evolutivos naturales que tienen los símbolos y bueno, nos llevan a la pérdida temprana de algo que no debería de perderse si tuviéramos como completa noción del significado. Y también, bueno, debato mucho la cuestión del comercio justo, que no estoy de acuerdo. Yo le digo comercio injusto porque, bueno, se intervienen los símbolos y se perturba esas estructuras que tienen que ver con nociones de pensamiento, del lenguaje y de las prácticas culturales. Bien, gracias. ¿Alguien quisiera hacerle una pregunta a la compañera Tatiana? Tatiana, gracias por toda tu exposición de tu libro, me parece muy interesante. Y me gustaría saber, en el caso de tu libro o en otras experiencias similares a las que tú has tenido en este proceso de investigación, ¿cuál es el papel intelectual de las y los creadores? Porque si no pareciera que de todas formas es alguien externo, como dando voz o dignificando, pero siempre desde afuera. ¿Cuál sería el papel intelectual de los creadores en este proceso de investigación? No, pues muchas gracias por la pregunta y pues tus palabras. Sí, bastante interesante. De hecho, nunca me habían preguntado esto y me parece muy bueno. Porque justamente, bueno, en algún sentido, o en la mayoría de los casos, bueno, principalmente hay que tomar en cuenta que cada comunidad tiene sus propios procesos políticos, sociales, de intercambio y en general. Entonces es muy difícil como generalizarlo, homogenizar cada camino que va llevando la comunidad. Entonces, bueno, en este sentido hay muchas comunidades, de acuerdo pues a la experiencia en la práctica, que no tienen como noción completa de lo que se está expresando artísticamente por medio de un textil. Es como nosotros también lo hacemos en nuestra lengua. Por ejemplo, si estamos hablando del español, no sabemos que es una lengua, bueno, si lo vemos de manera más intelectual o científico, el estudio gramatical, no sabemos que es una lengua que
es del tipo de alineación nominativo-acusativo, así que es eso. Entonces no sabemos cómo los procesos sintácticos exactos que se llevan, no somos conscientes de lo que estamos haciendo cuando hablamos y desde nuestra lengua. Lo mismo pasa con un bordador, con un artesano, un artista del textil, que muchas veces ya se perdió en algún sentido la conciencia de los procesos creativos, procesos cognitivos que se están realizando. Pero, sin embargo, yo creo que una labor intelectual que hacen los creadores de esto es pues ser lo más natural posible, que eso es como algo muy, muy complicado, muy difícil y sobre todo en estos tiempos pues más globalizados. Y pues bueno, que realmente están pues resistiendo en algún sentido desde lo locativo hacia afuera. Y que bueno, en muchas comunidades sí hay como procesos de reflexión hacia su propia cultura que fortalecen bastante, pero también fortalece el que se siga pasando de generación en generación. A mí eso me parece impresionante, que esa es una capacidad. Y bueno, no sé si por ahí era la pregunta. Más o menos, era más como cómo fue tu acercamiento y qué papel tuvieron ellos en tu libro. Ya. Bueno, el acercamiento fue, pues, yo no había estudiado antropología, bueno, lingüística todavía, estaba como estudiante de diseño gráfico y lo que hice fue, bueno, yo me fui a viajar así de mochilera a diferentes comunidades de América Latina. Empecé desde Colombia, Perú, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, y todo fue así con mis propios medios, y me iba instalando en comunidades y lo que hacía era pues hacer las prácticas culturales de la comunidad, como sembrar, cosechar. Aprendí a cosechar papa, a sembrar maíz, frijol, y entonces también mucho la relación con la comunidad y también con la lengua. De hecho, en algunas comunidades yo podía entender lo que me estaban diciendo en su lengua, y bueno, faltó tiempo para poder hablar en un porcentaje mayor. Y en las comunidades donde yo he estado, pues afortunadamente he sido muy bien recibida, porque pues llego literal a vivir a la comunidad y pues dispuesta a aprender, y así es como me han enseñado, y pues yo he podido descodificar a partir de la práctica algunas nociones de significado. Por ejemplo, en este libro, que es en Memorias de las Manos Nahuas, yo analizo un textil que tiene que ver con la trilogía clásica milpera, y es cómo se siembra el maíz con frijol y con calabaza. Y bueno, yo no pude haber descodificado esto si no hubiera sembrado de esa manera en Ecuador, en la Sierra Norte, con los mayas. Entonces, como yo sabía que así se sembraba y porque lo he hecho, y pues de hecho algunas cuestiones de significado rebasan la teoría y pues son ya más desde un aspecto hasta fenomenológico, que puede ser indescifrable, pero pues se trata de aterrizar para tener una comprensión como más digerida de este tipo de problemáticas. Gracias. Sí, gracias a ti. Tatiana, ¿cómo se puede uno llegar de un libro tuyo? Es decir, ¿dónde lo venden? Bueno, lo venden, está en la librería de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es donde yo estudié lingüística. También está en la librería, la única librería que hay en Huauchinango. Y también, bueno, la manera en la que lo vendo es por mi contacto en redes sociales, mensajes, y hago envíos a domicilio. Esa es la manera en la que lo vendo. Y también, bueno, si compran una blusa de una mujer, de alguna mujer de Naupan, pues va de regalo el libro. Y también en las conferencias, cuando pues voy a dar presentaciones o conferencias, pues siempre lo llevo.
y esa es la forma de conseguirlo. Gracias. Gracias a usted. Pues yo te pediría que nos dieras tus redes sociales, por favor, para contactarte. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, estoy como en las redes sociales como Tatiana Bernaldez y bueno, también mi Facebook personal es TatB, que serían como las primeras letras de mi nombre. Y bueno, esa es la manera. Gracias, Tatiana. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, también les quería comentar que Tatiana tiene más obra, ha publicado artículos y bueno, también supongo que los podemos encontrar en línea, que deben estar por ahí en formato PDF. Voy a dar la tarea de buscarlos, pero si tú nos quieres recomendar alguno en específico, agradecería. Ah, sí. Sí, de hecho ya no me acordaba, pero sí, publiqué en la Universidad de Rosario, Argentina. Ahí hay un artículo en las memorias del seminario de diseño de investigación, también en la Universidad Autónoma de Colima, también en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Universidad Católica Boliviana, en la Bienal del Cartel, también en el área de investigación. Todo esto es en el área de ponencias de investigación. En la Universidad de Salamanca publiqué recientemente en las memorias del Congreso del 25º Congreso de Antropología de Iberoamérica. En la Universidad Pedagógica de Colombia también hay un artículo y en Asturias en el Congreso ese fue de patrimonio industrial. De hecho, ese es otro tema. Pero bueno, esto se puede encontrar en línea. Sí, están descargables. Algunos creo que los venden, pero según yo deberían estar gratis. Bueno, pues agradecemos mucho tu colaboración y que pues nos hayas ampliado el horizonte sobre el libro que presentamos hoy, que es de tu autoría. Y bueno, pues estás invitada aquí, ya sabes que siempre hay un espacio para que nos puedas comentar los proyectos que vas teniendo, que siempre andas muy activa, entonces, y para quien a partir de ahora te sigue en redes, pues ahí se dará cuenta de cuáles son los temas en los que andas metida, y bueno, ya sabes que aquí tienes un lugar donde nos puedes comentar tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharme, por escuchar mi palabra y a los que nos están viendo. Tlazohcamati. Muchas gracias, Tatiana. Muy padre tu trabajo. Gracias. Bien, pues cerramos nuestro programa con la sección de arte y cultura en la que Adriana Pineda nos lleva a la obra pictórica del oaxaqueño Rufino Tamayo. Escuchamos a Adriana Pineda. Muchas gracias, doctor, por la palabra. Y sí, esta noche queremos hablar sobre el pintor Rufino Tamayo, un hombre longevo y que tuvo un trabajo muy importante y una aportación relevante al arte mexicano. Él dice que el arte es internacional, como lo es la cultura, porque es la resultante de muchas experiencias que vienen de todas partes, a las cuales agregamos, o sea, el pintor agrega su acento particular. Y Rufino Tamayo habla de que su obra aporta universalidad. Él lo ve y lo ve también como una decisión de los muralistas mexicanos que convivieron y que tuvieron su auge eran contemporáneos con Rufino Tamayo, Rivera, Siqueiros. Él dice que los muralistas mexicanos representaban hechos y él se quiso escindir de esa forma de interpretar y representar el arte, usando y remitiéndose a la tradición mexicana,
se refiere también a elementos prehispánicos que aprovechó, se apropió y los hizo elementos plásticos parte de su pintura. Entonces, él dice que su aportación es representar al mexicano y tratar de ver al mexicano como un ser universal y que deje prejuicios, ¿no? Que ese es como lo que Rufino Tamayo asume como su aportación al arte mexicano, y todos reconocen que sí, justamente él logra hacer un punto y aparte de la más fuerte tradición en ese momento del muralismo. Pues es un hombre que vivió muchos años y que inspiró a muchas generaciones. También fue maestro de otros artistas muy importantes como Francisco Toledo, que murió el año pasado justamente. Y bueno, Rufino Tamayo pues, también ha hecho obra de gran formato, es un pintor. Vi un documental interesante sobre él en el que pues él se muestra como todo un, ¿no? Para pintar, él usaba su camisa, su pantalón formal, sí se vestía con otra ropa aparte, pero acababa pintado porque pues prácticamente tenía que pararse sobre las obras, ¿no? Es pararse, pintar, dibujar y ya, pues después se colocaban sobre muros importantes que como decía, pues su obra es de gran formato. Es un artista singular, que, bueno, que aporta, como digo, mucha parteaguas, que aporta su propio acento, como él mismo lo dice. Y bueno, lo interesante de esta sección también es que entre nosotros dialoguemos sobre la figura de Rufino Tamayo. Pues adelante, compañeros y compañera. A mí me parece que es efectivamente de esos grandes pintores mexicanos, por supuesto, y que además tiene ese toque tan nacional y al mismo tiempo con esa mirada cosmopolita. Entonces creo que tiene un arte que trasciende, efectivamente, o sea, que rompe los estilos propios de su época, incluso en el muralismo, ¿no? Es diferente al muralismo revolucionario, tal vez del triada de los muralistas, pero como tiene además una creación impresionante de obras que pasaba un poco como lo que se mencionaba con relación a la música en el programa anterior, ¿no? ¿Dónde están esos creadores que generaban una cantidad impresionante de obras artísticas y que todas eran bellísimas, ¿no? A mí me encanta mucho de la dualidad que tiene, donde está la serpiente y es un cabo, ¿de acuerdo? Y por supuesto me encanta el de las mujeres atrapando las lunas, que son de mis obras favoritas de él, pero creo que es así como esa magia que hay en su crear. Gracias, Tocaya. Adelante, doctor. Que se ha pretendido contraponer al muralismo mexicano con la corriente que representan sobre todo Cuevas y Rufino Tamayo, ¿no? Que es una ruptura. Pareciera que uno desplaza al otro. Y yo digo que son expresiones que pueden coexistir y que coexisten en cualquier parte del mundo, la posibilidad de desarrollar el arte, pero yo digo que había mucho de anticomunismo en el rechazo que se hacía del muralismo, de Rivera, de Siqueiros, menos de José Clemente Orozco, pero sí que parecía que eso quedaba superado por esta nueva corriente cosmopolita, que tiene que ver también con la aparición del alemanismo y de todas estas formas que va adquiriendo la Revolución Mexicana desde Miguel Alemán en adelante, ¿no? En donde se va marginando y desplazando
a los grandes muralistas, que no solamente son esos tres, hay muchos más muralistas, y aún persiste en México mucho la tradición del muralismo, que en los pintores, que en Diego Rivera, es contar la historia de México, ¿no? No sé si han visto, han ido al Palacio Nacional, donde está en las escaleras la historia del país, ¿no? Y eso, bueno, eso es muy interesante. Yo digo que también hay pedagogía en eso, ¿no? Pero no se contraponen, yo diría, pueden coexistir porque muchos pueden creer en esas formas y otros no. Y no pasa nada, ¿no? Pero no usarlos como ariete contra una visión de la pintura mexicana, ¿no? Bueno, Tamayo también dice que su obra, o más bien que la obra de un pintor tiene que ser novedosa, original, rompedora, que tiene que haber una ruptura con lo que se ha hecho. Y también él dice que los pintores contemporáneos que copian o replican a otros pintores porque son muy buenos, anteriores, pues que hacen eso, ¿no? Copiar, y que pues más bien hay que dar el acento propio a la interpretación del mundo. Y sí marca una ruptura o un deslinde de la representación de hechos que hicieron los muralistas mexicanos, que su obra es importante, y sí coincido con usted en que pueden coexistir y que responden pues a las particularidades del autor, del artista, que no, y que es interesante, ¿no? Que es interesante cómo en esa época hubo estos relatos grandes que se construyeron, y ahorita estaba pensando hace rato, reflexionando, que quizá estos artistas que tienen como todo este bagaje, este ímpetu por construir, ya me da la impresión, no tampoco puedo ser absoluta en esto que voy a comentar, que ya no importa tanto, ¿no? Que ahorita más bien en lo que nos detenemos es como en la información permanente, que está ahí, que aparece, y bueno, que ya no construye tanto estos grandes relatos. Fíjate que en esta última lectura que hiciste de una frase de Rufino Tamayo, se expresa ese individualismo exacerbado de estos pintores, ¿no? Es decir, el yo rompo con lo anterior, lo anterior no me sirve para nada, yo tengo que expresar yo, y es efectivamente pues la nueva visión que va teniendo la revolución institucionalizada, ¿no? Pero aún así se ancla y se nutre de elementos prehispánicos, ¿no? De la tradición, dice él. Sí, digo, creo que sí, es un acento individual el que sobre todo quiere mostrar en la obra. Sí. Y creo, bueno, ahora que mencionas como si se van perdiendo esos discursos más amplios en el muralismo contemporáneo, pero recientemente estaba leyendo unas, expresiones de muralistas, principalmente mujeres en América Latina, y son unos megadiscursos. Obviamente aquí ya me salí con Rufino Tamayo, pero son estos discursos por los movimientos antirracistas, y no el Black Lives Matter, que también ha sido una expresión muy fuerte que ha resurgido ahora en el muralismo estadounidense, sino en toda América Latina. Las mujeres afrodescendientes están también creando mucho, el feminismo y demás, y están construyendo unos discursos muy interesantes. Tal vez no se han perdido del todo.
Se están construyendo, ¿no? El muralismo es colectivo, ¿no? Son las hazañas colectivas, son la búsqueda, pues, de la revolución. Ellos eran militantes, ¿no? Siqueiros y Diego Rivera. Y todos los del taller de la gráfica popular, etcétera, eran expresiones que entendían que el arte era también un instrumento de la revolución. Pues sí, es una manera de entenderlo, ¿no? Y hay quien difiere absolutamente que el arte pues, no necesariamente tiene que ser militante, no necesariamente tiene que, sí, que apegarse a un discurso ideológico. Aunque siempre se apega. Bueno, manifiestamente, de forma a propósito evidente y militante y a lo mejor en un sentido pedagógico. Siendo estas expresiones tan simbólicas, creo que efectivamente construye estos metarrelatos. Bueno, ¿alguno de ustedes? De parte de los pintores. Hay un texto, creo que de Siqueiros, que se llama "El único camino es nuestro camino, es el nuestro". O sea, no había otro, ¿no? También negaban la posibilidad de un arte neutro o que no expresara una ideología o un propósito histórico, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor de forma encubierta se expresa un pensamiento ahí, en toda manifestación artística de los hombres, de cualquier índole, ¿no? De los seres humanos. Sí, en los hechos sociales no puede haber neutralidad, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, pues esta ha sido nuestra sección de Dialogando con el Arte y la Cultura. Este tema de Rufino Tamayo también tiene otras vertientes que quizá podemos abordar más adelante en otro programa. Bueno, muchas gracias. Bien, pues con esto concluimos nuestro programa Diálogos y Debates en este nuevo horario de 7 a 8 de la noche todos los jueves. Gracias por su compañía y lo esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche en este canal de la Jornada de Oriente YouTube. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Yes. Si apenas vamos a empezar.